En los años 50, John Lennon era una especie de delincuente juvenil, y su rebeldía se debía principalmente a la situación complicada en la que se encontraba su familia en ese entonces. John era criado por su tía, la hermana mayor de su madre, quien no podía hacerse cargo de él ya que era demasiado joven y se acababa de separar. Tal parece que estos inconvenientes familiares influyeron negativamente en la vida de John, ya que en el colegio se mostraba un tanto insultante hacia sus compañeros. Fumaba bastante y le encantaba la cerveza, y en las clases de su escuela solo se dedicaba a dibujar lisiados y bebés deformes. Perseguir a las chicas por la calle, mearse en el despacho del subdirector de su escuela, robarle a su tía, que a su vez le devolvía el detalle con castigos y palizas, eran solo algunas de las actividades diarias del pequeño John. Desafortunadamente la cosa empeoró cuando murió su madre. Lleno de rabia iba John molestando a todo aquel con que se cruzaba en la calle. Sin embargo, todo este ambiente de negatividad en la vida de John Lennon sería a la postre una de sus principales características y dotes para la composición musical. Por otro lado, Paul McCartney era un niño obeso y cuando se libró de esos kilos de más se convirtió en todo un Don Juan. Desde muy pequeños, Paul y John se conocieron y empezaron a tocar juntos. Muy pronto se les unió Stuart, que era un compañero de John de la escuela de arte, a la que por fin había logrado ingresar John Lennon. Luego se les unió George Harrison, un electricista de 15 años, que tenía la cara llena de granos. Era flaco, pálido y no hablaba. Harrison se unió al grupo simplemente porque lo seguía a todas partes a donde fueran, y así sin darse cuenta, en poco tiempo ya era uno más de ellos. Muy pronto, estos jóvenes músicos llamados los Silver Beatles salieron de gira por Escocia. Vestidos de negro y con zapatos baratos, las condiciones de tal gira no les permitían más que un tazón de sopa al día, y tampoco les permitían dormir en lugares ostentosos. De hecho, ni siquiera tenían un lugar para dormir, ya que al final terminaron durmiendo en su furgoneta. Los conciertos donde tocaban eran en decrépitos salones de baile de pueblos muy recónditos. Los promotores de los eventos llamaban a Liverpool para quejarse de la porquería de grupo que les habían enviado. Y todo ello con justa razón, ya que, por mencionar un ejemplo, el bajista ni siquiera sabía tocar el bajo. En las sucesivas actuaciones, los Beatles siguieron teniendo remuneraciones miserables y también tenían que lidiar con un tema de violencia, ya que sus principales espectadores eran los llamados Teddy Boys, que eran algo así como los delincuentes juveniles. De esta forma era totalmente normal que una tocada de los Beatles terminara con una batalla campal entre los espectadores. Después de esta corta y errática trayectoria, donde el grupo pasó más penas que glorias, se da su viaje a Hamburgo, que en ese entonces era la capital europea del vicio. En Hamburgo había una gran demanda de grupos de rock, y los grupos estadounidenses salían muy caros. Así que los Beatles pronto fueron elegidos, ya que básicamente eran el grupo que cobraba más barato. Antes del viaje, como no tenían baterista, tuvieron que contratar a Pete the Best, que su único mérito básicamente era que tenía una batería. Se la acababan de regalar por su cumpleaños y además su madre les caía bien.
De esta manera, Pete se unió al grupo y emprendieron el viaje hacia Alemania. Al llegar a su destino, en el barrio de San Pauli, en Alemania, se encontraron con que iban a ser alojados en un cine porno y que tenían que dormir en un almacén con un par de literas y las paredes sin pintar que se encontraba detrás de la pantalla de la sala. Para calentarse no tenían ningún tipo de cobijas y usaron unas banderas. No había calefacción y tenían que usar los lavabos de las señoras en el cine. Para comer, obviamente iban a un restaurante barato, que era lo único que se podían permitir ellos, ya que en su primer mes de tocadas prácticamente tocaban sin público alguno. Posteriormente comenzaron a tocar en un bar llamado Koschmider, que era el segundo bar donde comenzaban a tocar en Alemania. En ese bar tocaban 6 horas diarias junto con otras bandas y fue donde conocieron a su posterior baterista Ringo Starr. El grupo tocaba el repertorio de Jim Vincent, discos enteros de Chuck Berry, Little Richard, Everly Brothers, Buddy Holly o Fats Domino. Y cuando al final se encontraban exhaustos, comenzaban a improvisar y se inventaban sus propias canciones sobre la marcha. No está de más decir que el barrio donde trabajaban era un barrio de mala muerte. Había locales que anunciaban el sexo de burros con mujeres, peleas en el barro, prostitutas, criminales, marineros borrachos y transvestis. Las peleas eran habituales cada noche. Los marineros, cuando estaban borrachos, se agarraban a golpes con los camareros porque no querían pagar o porque no estaban de acuerdo con la cuenta. Era habitual también que cuando se montaba una trifulca, alguien disparara pistolas de gas lacrimógeno. El grupo lo recuerda como jornadas de sangre y lágrimas. Sangre del público y lágrimas del grupo por los gases lacrimógenos. Al principio, los Beatles resultaban un poco aburridos para lo que pedía la clientela que acudía a un barrio de ese tipo. Su jefe les pidió un poco de más gracia, de show, y a raíz de esto, John empezó a imitar a Jim Vincent. Cojeaba por el escenario, se tiraba por el suelo, y como esto a los alemanes les hacía mucha gracia, tal parece que así fue la dinámica del grupo posteriormente. Naturalmente, el consumo de drogas también fue una recurrente en esas largas horas de trabajo por parte del grupo. Los propios camareros les daban drogas e incluso el público les enviaba cajas de cerveza y les pedían que tocaran más alto. Ni mejor ni peor, solo más fuerte. De esta forma, borrachos y drogados, Josh recuerda que echaban espuma por la boca al cantar, convirtiendo sus actuaciones en poco menos que demenciales. Conforme empezaban a quedarse ciegos, iban tirándose comida unos a otros, luego los micrófonos y al final terminaban desnudándose. Lennon salió en una ocasión en ropa interior, con el asiento del baño arrancado y colocado cual collar de perlas alrededor de su cuello. Se pintaban cruces gamadas en la frente y se ponían viejas gorras del Africa Corps y marchaban el paso de la oca en el escenario. Al público le encantaba esto, pero después los Beatles, totalmente idos de la mente, los insultaban en inglés. El público no entendía y entonces aplaudía, mientras el grupo gritaba: "Aplaudan, nazis de mierda". De esta forma el grupo destruía todo cuanto había en el escenario. En la antología, Lennon presume que arrasaban con todo y que dejaban las guitarras sonando tiradas por el suelo mucho antes de que lo hicieran los Who. Incluso también se peleaban entre ellos en escena. Una vez Paul insultó a Stu y se agarraron a golpes arriba del escenario.
A veces John Lennon se quedaba ciego y caía como muerto y se quedaba dormido debajo del piano. El grupo mientras seguía tocando como si nada. Luego, al llegar al cine, que era su casa, todos drogados y alcoholizados terminaban por tener alucinaciones. John solía ponerse muy violento y los demás tenían que fingir que dormían para que no lo tomase contra ellos. Así como fue su llegada, su regreso a Inglaterra por parte de los Beatles fue bastante caótico. A George Harrison lo recogió la policía y lo deportaron ya que era menor de edad. El resto del grupo, como iban a conseguir un mejor contrato, rompieron de muy mala manera con su antiguo jefe, el cual los demandó y fueron deportados también, sobre todo porque no tenían permiso de trabajo. No obstante, volvieron un par de veces a Alemania. En una de ellas fue cuando conocieron a Ringo Starr, que posteriormente pasó a formar parte de la banda. Curiosamente, después de esta experiencia en Hamburgo, Paul McCartney casi deja la música. Se puso a trabajar en una fábrica y tuvieron que convencerlo de tener una tocada en la caverna con el grupo. Dicho concierto en The Cavern fue todo un éxito, ya que los ingleses pensaban que los Beatles eran alemanes. Les aplaudieron por primera vez y sus fans se multiplicaron. Su pequeña fama llegó a oídos de Brian Epstein, quien les dijo que podrían triunfar si se quitaban ciertas manías adquiridas en Alemania. Brian Epstein, tras presenciar un concierto de los Beatles en The Cavern, confió en ellos y se convirtió en su manager, para de esta forma pasar a la historia como una pieza importante al interior de la banda.